En el primer capítulo de Letras del Terror, me vi involucrado en una situación embarazosa con una vampira literaria. Estuve cerca de convertirme en un no muerto, pero pude salir airoso de aquella experiencia. Sin embargo, lo que ahora me espera se vincula con el mayor de mis miedos, la muerte, y más aún, ser declarado muerto estando aún vivo. Debo confidenciar que una de las razones de mi alejamiento de la escritura comienza cuando fui diagnosticado con una extraña enfermedad que me podría llevar a la temida catalepsia. Más que un diagnóstico, fue una sentencia. Más que una enfermedad, es una maldición. Demasiadas noches me he soñado tendido en una mesa de disección en la morgue. Y peor aún, he sufrido pesadillas en las que he sido enterrado vivo por error. Nuevamente acudo a mis compañeros escritores para que guíen mi camino por la oscuridad. Me dirijo hasta una de las escritoras que se ha atrevido a mirar a la muerte a los ojos y así obtener lo necesario para sus oscuras creaciones literarias. Ella es Francisca Solar. A pesar de mis temores, me ha citado a uno de sus lugares predilectos, el patio de disidentes del Cementerio General de Santiago de Chile. Este gusto es por los cementerios, es un gusto por la muerte. ¿Hay alguna diferencia en esto? Para mí los cementerios son una clase de historia. Nunca me ha dado susto un cementerio, me encanta, me da una tranquilidad muy profunda. Mientras más le asusta a la gente, más me interesa a mí. Esa vinculación con el Thanatos la llevamos hacia la escritura y la llevamos hacia el terror, básicamente, ¿no? ¿Cómo lo utilizas tú? ¿Cómo utilizas la muerte? ¿Cómo trabajas el concepto de la muerte? Ajá. Lo trabajo desde el histórico, Ya. lo trabajo desde la realidad. A pesar de que yo escribo ficción paranormal, toda mi paranormalidad está muy aterrizada, por así decirlo. Yo tengo la intención de mostrar la paranormalidad desde la normalidad, desde lo cotidiano, desde lo naturalizado, si se quiere. Al menos mi visión o mi propuesta es que el terror está en la cabeza del lector, no tanto en mi prosa o en mi historia. Yo puedo hacer en una de mis novelas, hago descripciones muy gráficas, técnicas, de cómo se manipulaban los cadáveres para poder crear las fotografías post-mortem. Yo lo pasé increíble haciendo esas descripciones, me encanta. Tuve acceso a muchísimo archivo real de fotografías post-mortem para poder escribir la novela. ¿De ficción utilizas si hay mucho de realidad, si hay mucho que de alguna forma no te atemoriza, ¿no? Desde la escritura? Esa cuota de terror, ¿lo pones en la ficción entonces? Ajá. Lo pongo mucho en la realidad. Hay muchísimo en la realidad histórica, documentada, archivada, que es terrorífica. En mi novela Los últimos días de Clayton and Co., donde el tema principal es la fotografía post-mortem, la fotografía mortuoria, es real. Ojalá lo hubiese inventado yo, ojalá fuese de mi ficción, ¿no? En el siglo XIX, esa práctica era una práctica completamente naturalizada, popular, era honorífica, era una forma de honrar a la persona que había muerto, era completamente distinta la atmósfera. Por cierto, el concepto de muerte era muy diferente en la sociedad del siglo XIX a lo que es, a lo que nosotros concebimos como muerte hoy día. Para ahondar en los misterios de la muerte, vuelvo a conversar con la escritora Rebeca San Román. O sea, yo creo, como planteaba Ernest Becker, que todo lo que hacemos, lo hacemos porque vamos a morir. Uno, para enfrentar el miedo que tenemos a la muerte, pero al mismo tiempo para poder trascenderla. Yo siento que en Occidente tenemos un tema heavy con el miedo a la muerte. Hay un ocultamiento de la muerte espantoso. En las culturas orientales yo siento que es distinto, hay una cosa más cercana. Por ejemplo, en Japón hay una tradición en que después de cremar a alguien, los familiares tienen que pasar a una parte del crematorio y recoger los pedacitos de huesos que quedaron con unos palillos para ponerlos en una urna. Y yo siento que eso es súper importante, que los rituales de duelo, ¿cachai?, que generan cierre al momento de la pérdida, son centrales como para poder seguir con la vida, y que acá hay como una fractura en ese tema. Recuerda que vas a morir. No solo te ayuda a enfrentarte mejor a ese terror como ancestral que todos tenemos, sino que te ayuda a vivir mejor.
te vaya a morir, o sea, disfruta esto es lo que tenés, ¿cachai? Entonces, claro, a mí el tema de la antropotanatología me interesa mucho. Me acuerdo que estaba escribiendo un libro que no era de terror, de hecho es el único libro que he escrito que es como realista, y era de un anátomo que trabajaba en un hospital en el centro de Santiago y eran los distintos casos con los que se enfrentaba en el hospital. Y me acuerdo que mi novio me dijo, ¿a quién le interesa leer eso? Así como, y yo es sobre la historia de la muerte. Entonces me dijo, googlealo, para ver cuántas, él al tiro me dice siempre, cualquier cosa googlealo y ve cuántas search te parecen similares. Po. Y yo busqué Historia de la muerte en Occidente y encontré el libro de Philip Arias. O sea, Philip Arias tenía un libro que se llama Historia de la muerte en Occidente, que era exactamente lo que yo estaba buscando. Y es un libro fascinante, yo lo encuentro, o sea... es un libro de no ficción. Es un libro de no ficción en que te va contando cómo fue evolucionando, porque antiguamente la gente moría en sus casas, rodeado de sus familiares, había todos unos rituales que te ayudaban a dar cierre, ayudaban a tranquilizar a la persona que se estaba muriendo, y cómo se empezó a generar la fractura a lo que llegamos ahora, como los cementerios que antes estaban en el centro de la ciudad y que eran como el centro de la vida comunitaria. La gente iba así los domingos de paseo a comer al cementerio, habían ferias en el cementerio, y cómo empezó con la cosa como de la higiene y cuando se descubrió cómo se contagiaban las enfermedades y qué sé yo, a empezar a verse la muerte como algo sucio o algo contaminante que tenía que ser alejado. Los cementerios fueron sacados de las ciudades. Hay un escritor japonés que ese libro sí que es súper difícil de conseguir, pero hay una película que hicieron que está basada en ese libro, que se llama Final de partida. La película es una ficción, se ficcionaliza el libro porque el libro es una biografía, que es de un tipo que queda en un momento en su vida sin trabajo y decide en un pueblo chico empezar a trabajar en una funeraria. Y que él era budista, estaba interesado en el budismo chin y hace la conexión entre ambas cosas. Entonces es un libro súper hermoso y es súper místico, y al mismo tiempo tiene el tema de la muerte, pero como algo cercano, como algo que uno tiene que empezar a querer. O sea, todos nos vamos a morir, si no le agarráis un poco de cariño a la parca, de verdad que lo vaya a pasar súper mal. Y aparte que cada vez que pierdas a alguien va a ser horrible. Para hablar de la muerte, ¿qué mejor lugar que una necrópolis? En este caso, el cementerio donde quizás algún día descansen los huesos de este escritor de terror. Les recomendaré 3 títulos que, si temen a la muerte, disfrutarán y sufrirán al mismo tiempo. Comenzamos con un maestro ineludible cuando hablamos de las letras del terror. Este es Howard Philip Lovecraft, El recluso de Providence. En la cripta es un relato de terror que presenta a un grotesco panteonero llamado George Birch, que maltrata cadáveres y proporciona ataúdes poco sólidos para ahorrar dinero. Por negligencia, quedará atrapado en una cripta en la que vivirá una venganza de aquellos que esperan ser sepultados por motivos climáticos, porque en Providence, la tierra en invierno es demasiado dura para recibir a los muertos. Para finalmente sepultarlos había que esperar hasta primavera, quedando los cuerpos apilados en el mortuorio, mismo lugar en el que Birch queda atrapado, tarea que se postergaba hasta bien entrada la primavera. Este cuento sufrió varios rechazos editoriales que por años le impidieron llegar a otras revistas, debido a lo escabrosa de sus descripciones. Finalmente, Lovecraft suavizó su relato para terminar publicándolo en la mítica Weird Tales en 1931. A propósito del maestro Howard Philip Lovecraft, quien me recomendó un relato clásico de su autoría fue el escritor Miguel Ferrada. Herbert West, el reanimador, ¿no? El del líquido reanimador. Es una muy bonita relectura de Lovecraft, ¿no? Lovecraft que se caracteriza por ser un autor que nunca miró mucho la tradición, ¿no? Que él sistemáticamente se apartó, ¿no? de lo que hizo Stoker, o lo que hizo Mary Shelley, o lo que hizo Algernon Blackwood o Arthur Machen, ¿no? Él se alejaba de la idea del castillo, la idea de la casa embrujada, de los fantasmas. Y sin embargo es una muy buena... es casi un homenaje, ¿no? Un homenaje, sí, es un homenaje al Frankenstein de Mary Shelley con el reanimador, con Herbert West, ¿no? Este estudiante de medicina de la Universidad de Miskatonic, que comienza con unos líquidos, comienza a reanimar, va a los cementerios y saca estos cuerpos y empieza a hacer sus experimentos para reanimar la carne muerta. Una gran historia, además, que tiene un formato bien interesante, como pequeñas viñetas de terror. Cuéntanos un poco acerca de los últimos días de Clayton Cove.
muerte. Los últimos días de Clayton & Co. se refiere a Clayton & Co. Es un estudio fotográfico que se dedica específicamente a la fotografía mortuoria. La fotografía mortuoria, como decía, era una fotografía que requería una alta producción, ¿no? Llegaba una persona muerta al estudio, ¿no? Muchas veces llegaban el ataúd, específicamente, había que sacar a la persona del ataúd, muchas veces. Y era una persona que, como estaba muerta, dependiendo de cuánto tiempo llevara muerta, ¿cierto? Tú sabes que obviamente depende de eso, qué tan en mal estado está el cuerpo. Entonces, habían ciertas personas específicas que se encargaban de acicalar el cuerpo para que apareciera en la foto, y muchas veces también dependía de qué es lo que quería la familia. Había cierta corriente de la fotografía post-mortem donde lo que se hacía era simplemente vestir a la persona, cierto, maquillarla y qué sé yo, pero se le sacaba la foto, por ejemplo, acostada en una cama o reclinado en un sillón, como si estuviese durmiendo. Esa era una vertiente. Pero la vertiente, la que a mí más me interesó, sobre todo al investigar en fotografía mortuoria, es la vertiente donde se hacía pasar por vivo a la persona muerta. Sobre todo en fotografía familiar, estamos hablando de fotografía grupal. Eso era lo más interesante. Entonces, ahí la producción subía todavía más, porque había que... Y todo esto es real, insisto, me encantaría decirte que yo lo inventé, pero no, todo esto es real. Al cadáver por ejemplo, se le sacaba los ojos y se le ponía ojos de vidrio, se le cosían los párpados para que parecieran los párpados abiertos. Dependiendo del tipo de descomposición del cuerpo, muchas veces se utilizaba, por ejemplo, pelo de caballo para poblar las cejas o los lugares donde ya no hubiese pelo. Se utilizaban ciertos tapones o cosas, ¿no? Para que no, porque tú sabes que un cuerpo en descomposición empieza a salir líquidos extraños por todos los orificios del cuerpo, todo eso había que estar limpiándolo constantemente. Es decir, las personas involucradas en la fotografía mortuoria sabían muchísimo de cadáveres, sabían muchísimo de medicina, de tratamiento de cuerpo, además de la persona que sacaba la foto, sin duda, ¿no? Entonces era una foto compleja de sacar, muy producida, costaba mucho, era una fotografía muy cara, por lo tanto era una fotografía a la que solamente accedían las personas más adineradas de la sociedad, aristócratas, diplomáticos, la nobleza. Entonces, tener una fotografía post-mortem, la fotografía de un familiar muerto, puesta ahí en el living, era símbolo de estatus. Pero es un estudio fotográfico que, aunque es ficción, todos los elementos de ese estudio fotográfico son elementos reales de la época, ¿no? Que realmente existieron, todo el sistema, ¿no? De producción de una fotografía mortuoria, todo eso es real, en el fondo, claro. Fue parte de mi investigación, pero sin duda toda la historia se conduce a través de este estudio fotográfico que es ficticio y todas las personas, todos los personajes involucrados también son todos ficticios, ¿no? Pero inspirados en roles o en personas que fueron reales en la época. Sigamos hablando de cadáveres y la muerte en las letras oscuras. Es el turno de El ladrón de cadáveres, de Body Snatcher. Este famoso cuento del escritor escocés Robert Louis Stevenson fue publicado en 1884. El ladrón de cadáveres está inspirado en el tenebroso hecho real que estremeció a la ciudadanía escocesa, en el que estaban involucrados un cirujano, sus estudiantes y un grupo de asesinos. El relato se cuenta desde la perspectiva de un estudiante de medicina que se involucra con los saqueadores de tumbas. Si bien esta práctica estuvo muy presente en el principio de las escuelas de medicina y está retratado en varios cuentos cumbre de la narrativa de terror, lo que lo hace distinto, al menos para la época en que se publicó, es que son los propios médicos y sus estudiantes quienes se tentarán en convertirse en profanadores de tumbas para obtener cuerpos para disección y sus clases de anatomía. Hemos visto diversas formas que encarna la muerte en la literatura, pero ¿qué pasa con quienes la provocan y se deleitan haciéndolo, como los asesinos en serie? Y en ese sentido, a mí el caso que me parece como más señero es la trilogía de Hannibal Lecter, de Thomas Harris. Lo que hace Harris es partir con thriller, ¿no? Una historia que es El Dragón Rojo, donde, inspirado en algunos casos de asesinos seriales que él había, como periodista, había investigado, los noveliza y
para lograr tener un contrapunto, para lograr tener de nuevo la voz del monstruo en primera persona, inventa este personaje que es Hannibal Lecter, ¿no? Un asesino serial caníbal que está encerrado y por lo tanto le sirve al protagonista para poder conversar. Es un mecanismo de ficción, nada más que eso. Pero agarra tal fuerza que en El silencio de los corderos, la segunda novela, adquiere un coprotagonismo y el personaje empieza a tomar más cuerpo, y ahí curiosamente entran elementos del romanticismo, bueno, que ya estaban en la primera novela, William Blake, por ejemplo. Ya. La presencia de William Blake en las novelas de Thomas Harris es gravitante, ¿no? De nuevo, un poeta romántico que habla de una realidad más grande que nos supera, ¿no? A la cual accedemos mediante estados alterados de conciencia, mediante situaciones que salgan de lo cotidiano. Está presente en El dragón rojo, que se inspira en la pintura de Blake para cometer su asesinato, y después Hannibal Lecter, inspirado en Blake también, como lo toma como referente, o a Dante Alighieri, va tomando cosas de lo clásico, porque Hannibal Lecter deja de ser simplemente un asesino serial para transformarse en una especie de superhombre, ¿no? Tiene un sentido del olfato que puede detectarte a muchos metros de distancia que llega, un sentido todos sus sentidos están Amplificado. es una especie de no es un ser humano, sino que una especie como que si fuese una especie distinta, que un cazador de seres humanos, un manhunter. Y eso creo que vuelve a... creo que es el monstruo moderno por antonomasia. Esta idea de Lecter, que no solamente mata, sino que transforma el cadáver, le da vida, pero no con electricidad para que se reanime, sino que lo transforma en banquetes, en comida. Pero no es que Hannibal Lecter le corta la pierna a alguien, la mete en la sartén y se la come. No, él prepara festines, ¿no? Los decora. Uno lee la novela y le da hambre, te dan ganas de comer carne humana. Es bien interesante ese fenómeno. Y tiene que ver con la transmutación, ¿no? Alguien que asesina, ¿no? Ejerce la labor de la muerte, pero la transforma en otra cosa. Como me gusta tanto el tema de la muerte, y creo que es muy vasto, creo que es un tema que da para mucho, para ser explorado desde muchas esquinas. Quise explorarlo de una esquina diferente a lo que ya había hecho con Los últimos días de Clayton and Co. La Vía Damna está ambientada en el extremo austral, ¿cierto? En el estrecho de Magallanes, al fin del mundo. Y de nuevo yo recurro a muchísimos elementos reales para evocar a lo terrorífico en la mente del lector, ¿sí? Un elemento muy cliché, si se quiere, en el género son las bajas temperaturas, ¿no? El frío, ¿no? Que aparece cuando hay un evento paranormal. En La Vía Damna yo los utilizo, pero no tengo que inventarlos. Son del lugar, claro. ¿No? Me fui a el extremo sur. En el siglo XIX, las condiciones climáticas en el estrecho de Magallanes eran 15 veces más crudas de lo que son hoy día. Te cuento una historia en un ambiente inhóspito completamente. Lluvia, nieve, gente que no está preparada. Estamos hablando de gente que muere de frío, muere de hambre porque no hay dónde plantar nada en este lugar inhóspito, ¿sí? Todo eso yo no lo inventé, eso no es ficción. Yo fui a la historia y lo traje, ¿sí? Insisto, esa es mi obsesión. Una de mis fuentes más directas para escribir la novela es un libro de Benjamín Vicuña Maquena, donde él, que él también muy Mateo, también fue un gran historiador. Dentro de todas las cosas que hizo, fue un gran historiador. Y una de las cosas que cuenta es que hubo un año completo en el que no salió el sol. La Vía Damna está ambientada, claro, en el Fuerte Bulnes, que es el primer lugar, es el primer asentamiento chileno en el extremo austral. Se fundó en 1843. Llegaron granjeros, llegaron ovejas, vacas, llegaron científicos, chilotes sin duda, ¿no? Porque obviamente venía de ahí, por algo, ¿no? La Coleta Ancud. Venían, oye, con sacos de papas, venían con semillas para plantar. Eso fue en 1843. Para 1848 ya no quedaba nadie. Se había ido todo el mundo. Arrancaron del Fuerte Bulnes. No podemos olvidar que esa es una época donde la ciencia, lo científico, lo racional, lo lógico es algo que recién está apareciendo, ¿no? Recién está apareciendo.
todavía era una sociedad muy anclada a lo místico, a lo etéreo, a lo divino, ¿no? Entonces la gente se empezó a ir porque dijo, el Fuerte Bulnes está maldito. Claro. Esto está maldito, vámonos. Lo que hago en la Vía Damna es recoger todos los testimonios reales, todo el ambiente real, por ejemplo, descrito en el libro de Benjamín Vicuña Maquena, como te decía, los informes meteorológicos de la época, etcétera, que son elementos reales, pero que son perturbadores, que son un poco macabros, y a eso yo le agrego un poquito de ficción, que es que yo trato de explicar desde un punto de vista un poco más paranormal por qué realmente la gente huyó del Fuerte Bulnes, por qué supuestamente el Fuerte Bulnes estaba maldito, por así decirlo. Yo tomo la cosmología Onikenk para dar respuesta en el fondo a muchas de las cosas raras, extrañas que sucedían en el Fuerte Bulnes. Básicamente con el derramamiento de sangre que hubo ahí, claramente había algún tipo de maldición. Ahí está la ficción, por ahí me meto. Sigamos hablando de maestros. Esta vez invocamos la presencia de Stephen King y su inquietante novela Cementerio de Animales, que más de algunos de ustedes han disfrutado en una de sus versiones cinematográficas. La popular novela fue publicada en 1983, en la que se narran hechos sorprendentes, sobre todo porque el horror viene de un particular cementerio indígena que se encuentra en la profundidad del bosque. Este cementerio permite a los sepultados volver de las insondables tierras del más allá. La comunidad lo usaba más bien con sus mascotas, pero el dolor y el amor hacen que un padre lo use con su pequeño hijo recientemente fallecido. Pero los que vuelven no son los mismos que fueron. Esta novela opera con la encadenación de hechos desastrosos, cada uno peor que el anterior, en el que el horror está presente de manera constante sin abandonarnos. Ustedes ya habrán visto las adaptaciones al cine que de esta novela se han hecho o habrán oído el tema de los Ramones, que crearon especialmente una vez Joe Ramón leyó esta novela en el sótano de King, un relato sobre la muerte, novedoso y contemporáneo. Seguimos en Letras del Terror. Para continuar hablando de la muerte e incluso de catalepsia, mi maldición, invoco desde el otro lado a un maestro de maestros, al querido Edgar Allan Poe, para que nos comparta un relato que estoy seguro dará luces sobre mi paupérrima oscuridad. Con ustedes, el entierro prematuro. Durante muchos años sufrió de catalepsia. Para aquellos que no conocen esta misteriosa enfermedad, debo decirle que está muy cercana a lo que llamamos maldición. A veces uno yace solo un día o un periodo aún más breve, en una especie de exagerado letargo. Se está privado de conocimiento y aparentemente inmóvil, pero las pulsaciones del corazón aún se perciben débilmente. Quedan algunas huellas de calor, una ligera coloración en el centro de las mejillas. Y aplicando un espejo en los labios, podemos descubrir una torpe, desigual y vacilante actividad de los pulmones. Otras veces el trance dura semanas y aún meses, mientras las más rigurosas pruebas médicas no logran establecer ninguna distinción entre el estado del paciente y lo que conocemos como muerte absoluta. Le sucedía esto a menudo. Cada vez era más común. Se sentía enfermo, atérido, helado, con vértigo, y de pronto caía postrado. Entonces todo estaba vacío semanas enteras, y negro, silencioso, y la nada se convertía en el universo. Cuando lograba salir de aquellos parajes, él sentía que por poco se había salvado de despertar al interior de una tumba. Sus nervios le traicionaron y fue presa del perpetuo horror. Su imaginación se tornaba macabra. Hablaba de gusanos, de tumbas, de epitafios. Vacilaba en cabalgar o caminar o practicar cualquier ejercicio que le apartara de su casa, por miedo de que en alguno de sus habituales ataques
le enterraran antes de que se determinara su verdadero estado. Comenzó una serie de laboriosas precauciones. Mandó a construir un ataúd forrado con un material cálido y suave y provisto de una tapa elaborada de tal modo que el más débil movimiento del cuerpo hubiera sido suficiente para soltarla. Además de todo esto, del techo de la tumba colgaba una gran campana, cuya soga estaba previsto entraría por un agujero en el ataúd, siendo atada a una de sus manos. Con eso lograría dar aviso de su despertar y salvar su vida. Llegó el día en que se encontró emergiendo de un cuadro de catalepsia. Primero el ligero estremecimiento de un párpado e inmediatamente después un choque eléctrico de terror, mortal e indefinido. Y entonces el primer esfuerzo positivo por pensar, y entonces el primer intento de recordar, y entonces la memoria ha recobrado todo su dominio, que en cierta medida tenía conciencia de su estado. Sentía que no estaba despertando de un sueño ordinario. Recordó que padecía de catalepsia. Y entonces abruma su alma estremecida el único peligro horrendo, la única idea espectral siempre dominante. Durante unos minutos permaneció inmóvil. No podía reunir valor para moverse. No se atrevía a hacer el esfuerzo que había de tranquilizarlo sobre su destino. Después de una larga duda, se atrevió a levantar los pesados párpados. Estaba oscuro, todo oscuro, como la intensa y total noche que dura para siempre. Intentó gritar y sus labios y su lengua reseca se movieron convulsivos, pero ninguna voz brotó. Hasta ese momento no se había atrevido a mover ninguno de los miembros, pero entonces levantó violentamente los brazos. Golpearon una sustancia sólida, leñosa, que se extendía sobre su cuerpo a no más de 20 centímetros de su cara. Ya no pudo dudar que se reposaba al fin dentro de un ataúd. Y entonces, en medio de su infinita desgracia, vino dulcemente la esperanza, pues pensó en sus precauciones. Se retorció para forzar la tapa. No se movía. Se palpó las muñecas en busca de la soga y no la encontró. Y así la desesperación reinó triunfal, y entonces llegó de improviso a sus narices un fuerte y peculiar olor a tierra húmeda. La convulsión era tan irresistible. No estaba en su tumba. Había caído en un trance fuera de su casa, entre extraños. Dónde y cómo no podía recordarlo. Y ellos le habían enterrado como a un perro, metido en un ataúd común, claveteado y arrojado a lo profundo de alguna tumba ordinaria, anónima. Luchó una vez más por gritar, y este segundo intento tuvo éxito. Un largo, salvaje grito continuo, un alarido de agonía, resonó en los ámbitos de la noche subterránea. Vamos, vamos, ¿qué es eso?, dijo una voz áspera en respuesta. ¿Qué diablos pasa ahora?, dijo un segundo. ¡Fuera de ahí!, exclamó un tercero. ¿Por qué aúlla de esa manera? Como si fuera un gato montés, dijo un cuarto. Y entonces unos individuos muy rústicos sujetaron y le sacudieron. No le despertaron de su sueño, pues estaba bien despierto cuando gritó. Pero le devolvieron a la plena posesión de su memoria. Esta aventura ocurría cerca de Richmond, Virginia. Acompañado de un amigo, se había internado en una expedición de caza, varios kilómetros abajo, a orillas del río James. Se acercaba la noche cuando le sorprendió una tormenta. La cabina de un barquito anclado en la corriente y cargado de tierra vegetal les brindó el único abrigo disponible. Le sacaron el mayor provecho posible y pasaron la noche a bordo. Se durmió en una de las dos únicas literas.
No hace falta describir las literas de una pequeña embarcación. La que él ocupaba no tenía ropa de cama. Era muy estrecha, tanto que le resultó dificilísimo introducirse en ella. Los hombres que le sacudieron eran de la tripulación de la chalupa y algunos jornaleros contratados para cargarla. De la carga misma procedía el olor a tierra, pero del mal procede el bien, pues esta situación provocó en su espíritu una inevitable reacción. Su alma adquirió vigor, adquirió temple, viajó al extranjero, hizo vigorosos ejercicios, respiró el aire libre del cielo. No leyó más cuentos de miedo como este. En poco tiempo se convirtió en un hombre nuevo y vivió una vida de hombre. Desde aquella noche se desvanecieron sus trastornos catalépticos. Es por eso que ahora les narro esto, para aquellos que, sujetos a sus temores, dejen de vivir pensando en la muerte. Sin embargo, siempre existirán excepciones. Frank, como ya te había contado, desde hace un tiempo yo estoy intentando volver a la narrativa de terror. Me ha costado, he tenido un proceso, un bloqueo. Y específicamente me interesa saber y conocer qué es lo que tú me puedes recomendar en relación al tema de la muerte. Para acudir a esos textos, volver a reencantarme con la narrativa de terror y específicamente, como te mencionaba, con el tema de la muerte. Ajá. Un libro muy querido para mí, una novela muy querida para mí que toca este tema, es La Amortajada de María Luisa Bombal. Probablemente no todos los académicos van a estar de acuerdo conmigo con que María Luisa Bombal es terror, digamos, pero para mí La Amortajada fue terror, ¿no? La Amortajada es una historia de una mujer que está muerta, que está en su ataúd, literal, está acostada en su ataúd y hace todo un relato de qué es lo que sucede a su alrededor mientras la están velando, están en el velorio, ¿no? Entonces ella hace todo el relato de las personas que entran, que salen, que Pedrito, Juanito, que con este estuve y con este me casé, y a este lo dejé por este otro, y este era mi primo, y este a mí. O sea, toda la teleserie, ¿no? de su vida, ¿no? La empieza a recordar a medida que van llegando estas personas a su propio velorio. No había leído una historia donde la muerte se naturalizara de esa manera, porque esta mujer, ¿no? Ana María, que es la que está muerta, ¿cierto?, en este ataúd y está hablando sobre su propio velorio, lo habla sin ninguna pretensión de asustar a nadie. Eso es lo extraordinario. Claro. No quiere asustar a nadie. Ella, ¿no? Cuando ella dice, no, estoy muerta, esto está pasando, pero tampoco es que la narración sea cómica, ni mucho menos. Al contrario, la verdad es que es profundamente dramática, es bien trágica en ciertos momentos, pero se trata la muerte con una naturalidad impresionante. Creo que es una muy buena forma de entrar a la muerte de una manera poco usual. Es a través de La Amortajada de María Luisa Bombal. Te lo recomiendo sin duda. Otra forma de ver la muerte, que también me gusta mucho, es Henry James. Henry James en general, su obra me gusta muchísimo. Hay una novela en particular que ha sido 1000 veces adaptada al cine, que serie, ¿no? 1000 veces, que es Otra Vuelta de Tuerca. ¿Y por qué me gusta esa novela en particular? Es porque el terror está en la cabeza de la protagonista. En el fondo, la novela está narrada de tal manera que el lector está permanentemente cuestionándose que si lo que está ocurriendo es algo que la protagonista se está inventando o es algo que está ocurriendo de verdad. ¿Sí? Él, a grandes rasgos, en el fondo, Otra Vuelta de Tuerca es la historia de una mujer joven, que llega a una casa. Estamos hablando, ¿cierto?, de estos fines del siglo XIX, mansión victoriana, ¿cierto? Es una joven que llega a una casa a emplearse como institutriz de 2 niños, ¿sí? Y bueno, efectivamente ella llega a la casa, la reciben súper bien, pero ella, estando allá, se entera de que la institutriz anterior murió. Y murió en circunstancias
raras, extrañas, ¿no? Y a lo largo de la novela nos vamos enterando de todos los elementos turbios, macabros de la vida de esta institutriz anterior y la relación que tenía con otro empleado ahí dentro de la misma casa, etc. Bueno, y se supone que a lo largo de la novela lo que vemos, una de las tantas cosas que ocurren es que esta institutriz, la nueva institutriz, empieza a ver, ¿no? A la institutriz anterior empieza a ver el fantasma de, ¿no? Y otras cosas raras que pasan en la casa. Pero está escrito, aquí está la maestría de Henry James, está escrito de tal manera que uno como lector siempre le queda la duda. Es como, ¿de verdad es el fantasma de verdad existió, de verdad pasó por ahí? Además que uno de los componentes de la literatura fantástica, ¿no? De la narrativa fantástica principalmente, tiene que ver con la duda, con sembrar esta duda en el lector, no en los personajes, porque finalmente los personajes viven estas situaciones, pero la duda queda en el lector. Sí, la duda es muy importante para perturbar. Ni siquiera tanto para asustar, pero para perturbar. El no sé si es muy importante, es un recurso, bueno, muy utilizado en el terror y que Henry James utiliza muy bien en esta novela. Otra vuelta de tuerca. Otra vuelta de tuerca. Y lo último es un ícono de la literatura universal, pero siempre vuelvo a este libro porque yo lo considero atemporal. Siento que no envejece. Que es Frankenstein, ¿no? El Prometeo moderno. Me gusta porque es debatible de si es una novela de terror o no. Algo que me gusta mucho de Mary Shelley, y es porque probablemente yo trato de hacer algo parecido, es que ella utiliza elementos reales para perturbar, pero obviamente con este trocito de ficción. En la época de Mary Shelley había una experimentación científica que era muy popular, que era el galvanismo. ¿Cierto? Los experimentos galvánicos, que era esto de provocar espasmos, contracciones musculares en animales muertos a través de electricidad. Era casi era como un espectáculo de magia. Ese era el conocimiento que tenía Mary Shelley en la época, que lo trasladó inmediatamente a su protagonista, al Dr. Frankenstein. Y con ese conocimiento, lo que hace Mary Shelley es dar este paso hacia la ficción, que es decir, bueno, si lo que ya tenemos es electricidad que logra que cuerpos inertes se muevan, ¿será posible que a través de alguna forma músculos o partes de un ser humano se muevan, cobren vida? Ahí está la ficción, cobren vida a partir de un experimento científico, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que hace Mary Shelley es tomar lo que ya existe en su realidad, elementos de la realidad, y estira un poquito el chicle, ¿no? Claro. Él da un pasito más allá hacia la ficción y crea toda esta historia que es muy dramática, que es muy trágica, de este doctor que crea a una persona nueva a partir de trozos de cadáveres y que no le gusta nada como quedó. No me gusta este engendro, le llama engendro generalmente. Este engendro no me gusta, reniega de su propio experimento, deja ese engendro a su suerte, y toda la novela se trata de cómo este engendro se da cuenta de su propia fealdad, de su propia existencia no deseada, y empieza a cuestionarse muchas cosas de la vida cotidiana que impactan en el lector profundamente. Son reflexiones de principios del siglo XIX, pero que siguen súper atingentes en realidad, son bien contingentes. Al igual que Drácula, que teníamos esta estructura epistolar, ¿no? Muchas voces, acá tenemos una estructura circular o de círculos concéntricos, donde tenemos primero un diario, ¿no? El diario de un capitán de un barco, ¿no? El capitán Walton, está contando que conoció a este doctor Frankenstein que está buscando algo en el Ártico, ¿no? Está obsesionado con una criatura que está en el Ártico y él le cuenta la historia, ¿no? Y después tenemos entonces el diario del doctor Frankenstein con su historia. Y entre medio tenemos la historia de la criatura a la que él construyó. No hay que entenderlo como un científico moderno o como un médico moderno a Frankenstein. Está justo en ese momento bisagra donde las ciencias de la medicina estaban recién naciendo, la medicina como la entendemos hoy, y tenía muchos elementos de alquimia, ¿no? de las ciencias naturales de la época. Estamos hablando hace 200 años. 200 años atrás, exacto. Entonces, él se inspira en Agripa,
para Celso, en grandes alquimistas para su proyecto, ¿no? Que es de dar vida, ¿no? Crear algo que viva, que no haya nacido por los medios naturales. Finalmente construye un ser al que no le pone nombre, la criatura, pero cuando ve el resultado de lo que él ha hecho se da cuenta que está mal, ¿no? Hay algo en la criatura que no está bien, no está vivo, no es como tú o yo. Y la abandona, la da por muerta, la deja a su destino, ¿no? ¿Sí? Esto no va a vivir mucho más, ¿no? Esto se va a morir pronto, lo deja. Y se olvida y trata de llevar una vida normal, y resulta que después nos enteramos que la criatura siguió viva, que logró contacto humano, que logró aprender a hablar, a leer, ¿no? A articular ideas, y se dio cuenta, leyendo a su vez de nuevo libros que están dentro del libro, ¿no? Leyó Las vidas de Plutarco, El paraíso perdido de Milton, ¿no? Entonces, donde él se identifica, entonces la criatura se identifica con el Satán de Milton. El monstruo se ve a sí mismo como algo que no está dentro del orden natural, entonces está absolutamente solo. De hecho, hay un momento en la novela en que, bueno, la criatura comienza su venganza contra el creador y se encuentra. Y tiene una conversación donde el doctor Frankenstein le dice: ¿por qué has matado a mi hermano? ¿No? ¿Por qué estás destruyendo mi vida? Yo me voy a casar, voy a ser feliz, ¿por qué no me dejas tranquilo? Cometí un error, pero déjame tranquilo. Y la criatura lo que le dice precisamente eso es: yo estoy solo. Ese es el problema, me creaste y me dejaste solo, ¿no? O sea, me abandonaste y en estos momentos estoy solo, ni siquiera tengo compañía. Tú te vas a casar, le dice, y yo no tengo con quién vivir, nunca voy a sentir compañía, a menos que tú me crees una compañera, ¿no? Eso es lo que le pide la criatura. Tú me crees una compañera, y si lo haces, ella y yo nos vamos a ir, y aquí es maravillosa esta parte, nos vamos a ir a las vastas extensiones del sur de América, ¿no? O sea, el lugar más alejado para alguien, digamos, en el centro de Europa, digamos. ¿Cuál es el lugar más alejado? Lo que está al otro lado del océano, lo que está al otro lado de la tierra, digamos, al otro lado de una cordillera, en el último rincón, Chile. Ahí se va a ir la criatura, porque en ese lugar no iban a ver a nadie más. Finalmente, la novela es una tragedia y eso no se cumple. Pero a mí siempre me quedó esa idea, ¿no? de esta criatura que quería irse a Chile. Y ahí yo escribí una historia acerca de qué hubiese pasado si la criatura de Frankenstein sobrevive a los hechos de la novela y viaja al lugar al que él quería viajar para no ser molestado, que era el sur de Chile. Y ahí escribí esta historia, ilustrada por Pipe Oliva, que se llama Tras la huella de Frankenstein. Es una historia, pero además es una novela ilustrada. Sí. El Pipe Oliva es un ilustrador de Concepción y conversamos acerca de trabajar juntos, y como él es una persona del sur, me pareció que era conveniente que él pudiera reflejar toda esta idea, ¿no? De hay un paraje más grande que lo humano, donde hay una criatura más grande que lo humano. ¿Qué pasa cuando seres humanos se encuentran con esa inmensidad? Entonces, Frankenstein estaría en Chile. En mi juicio sí, eso es lo que yo creo. En el sur de Chile. En el sur de Chile, nada más, sí. Frente ahí al sur de al sur de Chiloé, frente a las Huaytecas, por ahí. Cuéntanos un poco acerca del argumento de la novela mismo, ¿no? A mí me gusta ser muy fidedigno a la fuente original cuando escribo, y parto de la idea de que hay un diario, ¿no? El diario del Capitán Walton, donde él cuenta su encuentro con Frankenstein, que cuenta la existencia de la criatura, y en base a eso ideo un descendiente del Capitán Walton que tiene el diario y decide viajar al sur de Chile a buscar la ha buscado por el mundo, pero después dice no, pero la criatura dijo que quería irse al sur de América, entonces la va a buscar allá. Y va a una expedición a buscar a este ser. Y ahí es el encuentro de estos seres, de estas personas con esta criatura. Lo que más me gusta en el terror son las novelas en que el terror no es explícito, sino que esta idea, así como lo que planteaba Anne Radcliffe en el gótico femenino, de una cosa más como introspectiva, más atmosférica, en que son como chispazos, como pequeñas grietas como en la superficie de la realidad, que te dejan entrever la oscuridad que se asoma ahí y que convive con nosotros. La sugerencia. Claro, por eso también me gusta mucho Suzuki, que también tiene esta cosa de como en las cosas más cotidianas, tú siempre ves que como que en la esquina, así como apenas asomado, está como el abismo, siempre presente. Y me gusta mucho el terror subversivo, que es una crítica en realidad. Yo siento que el terror se da
Obviamente tiene géneros como el slasher, que es súper conservador y que es como punitivo para todo lo que es distinto. Pero a mí me gusta el terror como una forma de sacar los fantasmas que están escondidos debajo de la alfombra, ¿cachai? El esqueleto que está en el closet y enfrentarte un poco a todas esas cosas que han estado ahí ocultas. Entonces me gustan mucho las historias de terror en que el terror, lo que esconde en realidad es, o sea, el terror se convierte como en una herramienta, como una fantasía para escapar del horror de la realidad, porque al final ni el terror más espantoso va a poder ser tan doloroso o tan terrible como es la realidad. Un ejemplo de esto perfecto es el libro La joven ahogada de Kathleen Kiernan, que es una de mis escritoras favoritas del último tiempo. De hecho, yo creo que La joven ahogada probablemente es el mejor libro de terror que yo he leído en los últimos 10 años. De hecho, ganó el Bram Stoker, que es un libro en que es muy curioso el libro, porque aparte ocupa este recurso del cuento de hadas en el horror que a mí me encanta, en que tú tienes una protagonista que es poco confiable porque es esquizofrénica, ella te lo dice desde el comienzo. Está escrito súper así como personalmente, la abuela y la madre de ella se suicidaron y ella teme que le pueda pasar lo mismo. Y ella está contando la historia de cuando ella conoció a una mujer que se llama Eva, de quien ella se enamora, pero lo curioso es que ella tiene dos recuerdos de haber conocido a Eva. Los dos son en épocas distintas y en uno Eva es una sirena y en el otro es una mujer lobo. Como ambas cosas no pueden suceder, una de esas dos tiene que ser real, tú empiezas a adentrarte en el laberinto de esta mujer, de la mente que tiene una esquizofrenia. De repente, por ejemplo, deja de tomar las pastillas y la narración se va así como no hay puntos, comas, salta de un tema a otro, es impresionante cómo está hecho. Y claro, yo no les voy a contar obviamente el final o la revelación del libro, pero ¿por qué ella recuerda las cosas de esa forma? Es porque tuvo que construirse esa historia de terror para poder sobrevivir a la verdadera historia que hubo con Eva y que ella no consigue recordar, porque no puede enfrentarla. La joven ahogada. La joven ahogada. Un libro precioso. Kathleen Kiernan en general se especializa en horror cósmico. De hecho, yo encuentro que es mejor que Lovecraft. Es como obviamente es como él fue quien lo inventó, pero ella lo hace súper bien. Sí, pero nuevamente volvemos al tema de que es terror finalmente, Sí. y que también tiene que ver mucho con quién lo lee, con quién lo consume y los gustos, ¿no? Hay algunos que les gusta el slasher, hay otros que les va a gustar el gore, el terror más explícito, pero también está este terror que tú mencionas que tiene que ver con la sugerencia, con el ambiente y con una trama que de alguna forma te lleve hacia otros lugares, no necesariamente a lo explícito. Y que te ayude a cuestionarte los poderes y las estructuras dominantes. Yo siento que esa es la función. El terror debería ayudar a eso, o sea, a cuestionarte las estructuras dominantes o lo obvio o los mecanismos de poder o la trama en la que estamos atrapados. O sea, da justamente para eso y por eso a mí me gusta mucho, porque siento que es súper subversivo en ese sentido. Y siento que por eso en Chile y en Latinoamérica es un lugar que es como perfecto para que disfruto, porque tenemos una historia llena de fantasmas y de horrores y de cosas terribles que pasaron y que todo el mundo prefiere así como cerrar los ojos y mirar para el otro lado. Ya, el terror lo que tiene que hacer es obligarte a mirar eso de frente, ¿cachai? A la cara y enfrentarlo, porque la única forma de moverte hacia adelante es enfrentar eso, ese pasado y esa historia. En este viaje de regreso al terror, me cuesta cada vez más vislumbrar la frontera entre lo real y lo ficticio, entre la vida y la muerte. He intentado enfrentar mis miedos, como me aconsejó Rebeca San Román, pero el destino ha jugado una carta cruel, y al parecer alguien quiere verme muerto. Pero gracias a los libros, incluso la muerte se puede vencer, o en este caso, aquello que imita a la muerte. Ahora, solo queda esperar a que la campana sea oída oportunamente y vengan en mi auxilio para continuar mi tránsito por las letras del terror.